Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Lado B. El tema del que vamos a hablar hoy es personalmente el que considero los más interesantes que vamos a poder encontrar relacionados con el tema que tratamos en este podcast, y es el tema de la salud mental en los entornos de trabajo. Para eso nos acompaña un invitado supremamente especial. Él es Alberto Cibaja, licenciado en Psicología Clínica y Psicología Laboral, y es además el director de Talento y Cultura para Brandi. ¿Cómo estás, Beto? Hola, Tere. Muy bien, ¿y vos? Muy bien, por dicha. Bienvenidísimo a este podcast de Lado B, donde vamos a hablar pues del tema que ya les introduje, de la salud mental en los espacios de trabajo. ¿Por qué es importante y por qué es además adicionalmente importante que esté Beto acá? Beto con confianza, Alberto para todos los demás. Es que Beto es el encargado del área de nuestra salud mental en Brandi. Tal vez él dice que no, pero sí lo es. Así lo catalogamos varios, pero no es cierto. Entonces, Beto va a hablar con nosotros desde su perspectiva de la psicología y su experiencia en recursos humanos de diferentes industrias y cómo afecta la salud mental en estas. Pero antes de empezar con eso, vamos a hablar de quién es Beto. ¿Qué tenés que contarnos sobre vos? Uy, qué pregunta más profunda. Y para un psicólogo Así es somos, así doblemente somos. más complicada. Pues nada, creo que soy una persona muy hiperactiva. Eso es como, o sea, una de las características que siempre resalto porque me gusta estar como muy activo en todo, me gusta conocer, algunas veces soy un poco ñoño, otras veces soy el que pasa jodiendo la vida a todo el mundo, pueden dar fe En las de eso, fiestas. ajá, en las fiestas principalmente, pero me considero una persona pues que le gusta estar como inmerso en los espacios sociales, que le gusta aprender, que le gusta estar siempre muy receptivo a, pues al entorno, como creo que tal vez muy del chip psicología, ¿verdad? De como no de analizar, porque eso suena feo, pero sí del prestar mucha atención, de ver cómo se desenvuelven las personas, qué puedo aprender de eso, más allá de solo ver qué puedo criticar, sino desde el punto de vista de qué se puede aprender. Me gusta como ser una esponjita, como empañarme del entorno. Bueno, eso nos responde a una pregunta que venía, era ¿por qué habías elegido estudiar psicología? ¿Verdad? Creo que es esencial ese tema de conocer, o tal vez suena muy feo, muy cliché, pero saber leer o poder leer un poquitito de las personas con pequeñas cositas del comportamiento, creo que nos ayuda mucho. Pero ahora, ¿en qué momento de toda esa rama y todo eso llegaste o te interesó la psicología laboral? Uy, la psicología laboral creo que fue muy interesante porque hay una creencia popular del gremio que cuando llegas a recursos humanos es como el psicólogo frustrado, el que no pudo hacer clínica, el que, ¿verdad? El que, no pudo hacer... lo que prometía en el Exacto, momento, dice. lo que quedaba. Entonces, en mi caso, no fue así. Realmente tampoco fue que empecé a estudiar psicología por la parte laboral, o sea, sí me llama mucho la atención la clínica, amo hacer clínica, creo que es una de mis pasiones que considero así como de las que cuido más, y por eso no me dedico al 100% a la clínica, porque quiero como cuidarla y darle como ese espacio diferente. Y con la parte laboral fui llegando poco a poco, fue como muy gradual. Conforme iba llevando cursos, obviamente dentro de la formación llevas algunos cursos meramente de psicología organizacional o laboral específicamente, y me fue llamando mucho la atención. Tuve la oportunidad, la dicha de que la empresa en la que estaba se abrió por ahí, cuando estaba empezando la formación, se abrió una vacante como asistente de recursos humanos y me mandé. Básicamente no sabía nada en ese momento, pero fui aprendiendo y pues ya más o menos unos 12 años aquí por este Le campo. fuiste dando... No, pero la verdad muy bien. Tenés talento, te dijera. Aquí Sí, ya como en la mera confianza tenés talento para esa área. Y bueno, vos hablabas de cómo llegaste y cómo lo has trabajado. ¿Cómo llegaste a la industria de publicidad y marketing? Fue muy interesante. Nunca la consideré, por supuesto. Estaba metido en otras, no porque no quisiera, sino básicamente ni estaba en el registro. Sin embargo, mi esposa es periodista y ha estado metida en la publicidad desde hace muchísimos años, entonces digamos que tenía por ahí alguito como de conocimiento, más de contención que de interés Pero visto por desde aprender. afuera, sí, es que Por desde supuesto. afuera es otra experiencia completamente. Exacto, y ahí, bueno, se dio también un tema ahí, una transición de un trabajo, vi la vacante, apliqué y empecé a desarrollarme en un mundo para mí
que era completamente nuevo desde un ejercicio profesional, pero que despertó una pasión increíble. O sea, creo que de los casi 4 años que llevo ya en la industria, me ha encantado aprender un montón de cosas. Creo que me ha retado a nivel profesional, incluso a nivel personal. También siento que he evolucionado mucho como persona en este ámbito. Bueno, yo lo comentábamos detrás de cámaras de lo diferente que es la perspectiva de una persona de recursos humanos dentro de la industria de la publicidad, específicamente aquí en Costa Rica, aunque a veces se replica, la industria publicitaria se replica en todos los contextos, porque no todas las empresas de publicidad tienen a una persona de recursos humanos capacitada en el tema de psicología. O sea, de recursos humanos hay una formación en administración y todo. Entonces, tener a una persona profesional en el área de psicología organizacional o laboral es un lujo, que dijeras tú. Entonces, la verdad ha sido también, doy fe de eso que dijo Alberto, esos 4 años se han sentido y hacen una gran diferencia. Entonces, aprobado. Ahí el jefe. Gracias, ya pasé el primer check. Exactamente, ya es parte de tu evaluación anual. Ya entrando un poquito más al tema de lo que tiene que ver con la salud mental en el trabajo, la industria de publicidad y marketing, porque englobémoslas ahorita, porque si hacemos una lista de industrias, pues es difícil encontrarlas separadas, se podría catalogar dentro de las más estresantes si la metemos en el área de la tecnología, entrar con desarrollo y con todo esto, porque trabajan de una manera muy similar con los entregables. Y justo este tema del estrés de los entregables, de cumplir con esto, de las tareas, ese trabajar por objetivos con tiempos, ¿verdad? Le da una carga de estrés importante, o al menos eso es lo que se dice, digámoslo así. Dentro de lo que vos has vivido, ¿podés dar fe o te ha tocado presenciar ese? Sí, yo creo que hay algo como que lo diferencio de otras industrias que están consideradas como en el top de la exigencia, como la salud, por ejemplo, que el tema de la publicidad y el marketing, la bronca más grande que tiene con eso es el tema de la inmediatez. Todo cambia de un día para otro, el nivel de exigencia es muy alto y lo que no agarraste hoy, ya mañana llegaste tarde. Sí. Entonces, esa exigencia creo que pasa una factura a nivel de salud mental bastante fuerte. Otra cosa que hablábamos era lo que yo te decía de que, como decía, la industria tal vez top de estrés y que tiene una carga mental súper fuerte sobre eso, la de la salud, ¿verdad? Hospitales. No me imagino una sala de emergencias en un accidente o incluso ahora que lo pasamos en pandemia, pero no, yo me he metido siempre durante todo el tiempo que he trabajado en esta industria no soy doctora. O sea, literalmente cualquier cosa que yo pueda hacer en esta industria no me va a costar la vida de otra persona, o al menos así uno trata de verlo a nivel general, ¿verdad? Y podremos hilar muy fino para ver cuándo llegase a pasar eso, pero es una industria donde te piden los entregables como si sí. Como si la vida de muchas personas dependiera de ello, y eso hace que te cargues emocionalmente con la cuota de responsabilidad que tenés sobre algo que nada puede ser considerado mínimo, ¿verdad? Y eso es impresionante, ¿verdad? Porque como algo que tal vez haya gente que diga, pero eso no es nada, puede representar una carga de estrés súper importante en un entorno de trabajo como este, ¿verdad? O sea, la campaña tiene que salir, este calendario tiene que estar, así uno diga, se puede resolver completamente y hay maneras de resolverlo, pero una industria que te exige, tiene que salir ya, no hay racional detrás de eso, todo se vuelve hasta un poquito irracional. Sí, sí. Totalmente de acuerdo, o sea, al final, sin menospreciar el trabajo que se hace, porque me parece que aparte que es un trabajo súper chiva, es un trabajo muy profesional, pero sí, definitivamente la carga de creer que hay una vida, o sea, que está que se debate entre la vida y la muerte, un posteo, creo que eso sí definitivamente afecta mucho a la industria. Sí, suena súper loco, pero sí pasa, o sea, como se vuelve un catalizador de cosas impresionantes. Y ahora, en esta industria, no sé quienes nos estén viendo o escuchando, si les tocó verlo, pero cuando se aplicaba para un trabajo, una de las cosas más divinas que se ponen en los puestos que tienen que ver con el área es trabajar bajo presión, ¿verdad? Ese era un plus que dijeras, ¿verdad? Es un elemento diferenciador. Entonces, ¿en qué momento podemos decir que el estrés, porque
trabajar bajo presión es estrés. Dejó de ser un indicador de rendimiento para ser un detonante, para un catalizador de casi que de destrucción para una persona. ¿En qué momento sentís que ya? Vamos a O nunca lo fue, ¿verdad? A mí me gusta entender el estrés como un potenciador. O sea, al final el estrés puede ser funciona en el cuerpo como una carga de energía para lograr algo. Te despierta una ¿verdad? adrenalina Total. impresionante, ¿verdad? Y eso te puede generar rendimientos, concentración, ¿verdad? Apasionarte incluso por lo que estás haciendo. El tema es cuando pisaste el acelerador y no quitaste el pie. Y se quedó Cuando así. se mantiene así, cuando lo mantenés a ese nivel de exigencia, creo que ya sobrepasó los límites de lo sano, de lo que podía aportar y se volvió algo más crónico, más enfermizo y sobre todo que se empezó a normalizar. Se empezó a ver como que estaba bien hacer eso. ¿Y cuáles, ya que entramos en esa palabra, porque me encanta la palabra normalizar? Últimamente normalizamos todo y eso es lo que nos tiene como nos tiene, ¿verdad? ¿En qué momento o qué señales de estrés no sanas son las primeras que podemos notar cuando ya normalizamos el estrés dentro del trabajo? Yo creo que hay tantas que las hemos normalizado, por supuesto, ¿verdad? Que no las vemos, pero creo que el andar irritado constantemente, por ejemplo, pero decir que es la presión del trabajo. Ajá, es que ando muy presionada. Exacto. Sí. O sea, pero al final andamos totalmente irritados. Cuando, por ejemplo, empezamos a dejar de lado los espacios de descanso, los de desconexión, algo tan básico como el almuerzo, comer frente a la computadora. Sí, así eso es una señal de alerta psicópatas. enorme, ¿verdad? Pero Sí, claro. la hemos normalizado tanto que, o sea, incluso comer he visto así casos, en 10 minutos, exacto, ¿verdad? he visto casos que hay gente que desarrolla una habilidad para comer, para tomar y para hablar en una reunión todo al mismo tiempo. Y uno dice como, no ¿cómo digirió, hace esa comida eso? no está Exacto. digerida. Y entonces ahí es donde ya hay muchos factores como el no descansar, el no desconectarse, el no generar o tener las pausas necesarias que se tienen en los espacios de trabajo y la irritabilidad. Creo que esos son síntomas, son chispitas que deberíamos de ponerle atención, pero las hemos normalizado con la inmediatez. Hay que sacar esto, este trabajo es muy, muy pesado, o aquí se trabaja así, que es otra cosa que se escucha mucho. Otra cosa horrible. Esos mitos alrededor de la publicidad son, no quiero decir terribles, pero pueden serlo, visto desde afuera. Sí, y justo ahora que decías el tema de que se ponen las características del perfil, el trabajo bajo presión, que decías que antes se usaba mucho, y yo lo he visto un montón todavía. Todavía se sigue viendo por justamente esto, porque se ha normalizado tanto el tener que sacrificar lo básico, el descanso, el espacio de alimentación, el humor, ¿verdad? Pensar que en el trabajo vas a estar feliz, algunas veces como que no hace mucho sentido, ¿verdad? Que se ve como una polaridad y no, o sea, debería de ser algo que disfrutes, pero justamente por normalizar ciertos aspectos que nos llevan a un estrés laboral, que nos pasa la factura en algún momento, es que estamos como estamos. Y el hecho de llegar a pensar que una persona es menos apta porque no va a aguantar, porque verdad es que aquí no estamos hablando de trabajar, no, es aguantar la presión, ¿verdad? Sí. A mí me parece increíble, la verdad. Bueno, al menos yo creo que en algún momento yo me vi en la situación de tener que poner para puestos y esa era una de las, como el machote, ¿verdad? O sea, disponibilidad, no sé qué, ¿verdad? Pero ya ahora ya no, o sea, yo ya no pongo a trabajar bajo presión. Habiendo trabajado los años que uno ha trabajado en esta industria, uno también aprende a ver eso y justo como lo hablábamos ahorita, ahora se habla de un balance vida-trabajo que antes no. O sea, antes el trabajo era tu vida y lidie con eso, ¿verdad? Porque es lo que tiene que ser. Y creo que eso también ha marcado una diferencia en poder tal vez detectar cuando uno quiere eso, ¿verdad? Cuando uno dice, ay, mira, qué curioso que aquí sí se tenga en consideración. Bueno, hace poco creo que se está hablando el hecho de las horas de almuerzo. O sea, entender que la hora de almuerzo es una pausa. Los 15 minuticos de café son una pausa y que hay empresas que lo dan como opcional. Como si quiere, no.
si quiere no, y pues acaba haciendo, y las personas creen que cuanto más van a producir, y al final lo que más están haciendo es hundirse, ¿verdad? Entonces Sí, yo sí, creo sí, que de eso sí acuerdo. acaba siendo terrible. Y ahora, ¿sentís que esa carga de estrés, cuando uno la vive en el trabajo, es por una, como por una presión o por una falta, o sea, como por una carga de trabajo o por una falta de control sobre lo que hacemos? Yo creo que por una falta de control. O sea, me parece que va por ahí porque cuando hay, por ejemplo, un trabajo que muchos eh, necesitan, una carga de presión o de inmediatez o todo esto, pero pasa, o sea, es un pico, es decir, surgió una emergencia, se resolvió, bajó, sigamos, eh, pero cuando perdes el control de eso, cuando ya no puedes medir los tiempos, cuando no puedes mantener una metodología de trabajo, cuando no diferencias el día de la noche, por ejemplo, trabajando. Cierto. O sea, ya perdiste el control de eso. Y a mí me parece que es el principal detonante también. Ujú. Bueno, tiene mucho, la verdad sí tiene todo el sentido de la vida. Yo hubiera pensado que te ibas a inclinar por la otra, como por esa carga, pero di No. no, porque incluso, digámoslo así, antes uno podía decir, no, yo eso lo hago en 15 minutos. Pero cuando ya te ves en la situación de que ya pasaron los 15 minutos y no lo hiciste, uno se comienza a desesperar uno mismo de estoy durando más de lo que tengo que Y, durar. Se y eso comienza a cuando ofuscar. depende de vos y cuando no depende de vos, por ejemplo, cuando haces algo y pasa revisión, esa angustia que genera, ya perdés el control La de esa, ansiedad, ajá. claro, perdés el control del paso que sigue. Entonces esa espera se vuelve súper agotadora, se genera ansiedad, por supuesto, y, y no es más que una respuesta a la pérdida de control. Ya eso no Sí, depende de total. mí. Entonces se Ajá. vuelve un arma de doble filo totalmente. Sí, se puede volver como un manazo terrible. Y Total. ahora, entre los tipos de estrés, ¿cuál sentís que es más dañino? ¿El que es más visible, del urgente, de esto es ya, 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 ya? ¿O el que es un poquito más silencioso, digámoslo así, que es ese a largo plazo? Definitivamente el silencioso. ¿Ok? Porque otra vez, lo urgente lo puedes resolver y se acabó. Ujú, y termina, inicia y Termina. termina el asunto. Exacto. Ujú. Mientras que el silencioso es el que se sostiene en el tiempo. Y muchas veces ni tan siquiera lo vemos como un estrés, sino como parte de. O sea, aquí, que por ejemplo en la industria se habla de, aquí la presión es siempre. Aquí el estrés es siempre. Aquí la alerta siempre. Entonces, y ese siempre traspasa todos los límites, ¿verdad? Entonces, y como se sostiene en el tiempo, otra vez la bendita palabra que probablemente vamos a utilizar un montón, ¿verdad? Se empieza a normalizar. Sí, comienza a creerse que así es. Es que así es O aquí, es que así es. que Ajá. toca, ¿verdad? Que eso es algo que también se habla mucho. Eh, bueno, es que me contrataron para hacer de recursos humanos, pero toca hacer planillas, pero toca, no sé, Ujú, sí, cuidar, sí. hacer y todo. Entonces, claro, te vas cargando de un montón de cosas que eso es un agotamiento que se sostiene en el tiempo, porque no es como que puedes decir, bueno, ya voy a dejar de hacer esto, ¿verdad? Como lo urgente, que lo haces y pasó. Sino que tenés que seguirlo sosteniendo. Ujú. Sí, no, y uno incluso se puede transformar en el otro, porque si vos estás urgencia, tras urgencia, tras urgencia, tras urgencia, ya ese es tu estilo de vida. Estar apague y apague y apague y apague y apague incendios. Sí. Que ese es otro tema en la industria publicitaria específicamente, o en este tipo de industrias de marketing, donde todo es urgente. Como que el sentido de la urgencia, la gente no lo ha sabido tal vez aplicar o entender, porque en las industrias de tecnología como el de desarrollo, ¿verdad? Cuando hay proyectos de desarrollo web o grandes proyectos así, al tener un proceso de project management definido con las herramientas y la tecnología que se usa, no hay picos para que pasen tantas emergencias, porque se sabe que primero se tiene este sprint, se tiene tal entregable, se tiene tal esto, pero a veces creo que la industria de marketing y publicidad es el hijo, no, querido, entre la tecnología y la administración. Como tenés todos los entregables y las herramientas los tenés del área de tecnología y mucho de lenguaje, mucho de todo, pero tenés los malos hábitos de la otra industria que esto es para allá. Esto hay que resolverlo ya, esto hay que hacerlo así, ¿verdad? Entonces acaba siendo muy tedioso y muy difícil para... Y yo creo que se malinterpretó o se malentiende en el día a día la diferencia entre la inmediatez y la urgencia. Porque la Sí. inmediatez es tener la información.
y saber usarla. La urgencia se vuelve todo. Si no lo sabes identificar, se vuelve todo. Entonces esto de apagar incendios a cada rato, como que se manipuló tal vez o se malinterpretó en el camino la diferencia entre una u otra. La publicidad es de inmediatez. Sí. Tenés que estar muy conectado, tenés que estar chispa, tenés que estar atento, pero eso no quiere decir que todo tiene que salir ya. Ajá, que todo es urgente. Exacto. Totalmente. O sea, se necesita para allá, pero no es, No. de nuevo, de vida o muerte. Total. Y ahora, nuevamente con este tema y entramos en un debate esto o esto, pero sabemos que una puede ser hasta ambas. Claro. Cuando se llega a ese nivel de estrés así que te sobrepasa, ¿sentís que eso es un tema personal o un tema estructural? Cuando una persona llega a verse sobrepasada por el estrés laboral. Yo creo no. O sea, estoy seguro que es un tema estructural. Sí, yo también. Porque vamos a ver, puede que la persona venga con muy buenas herramientas, buenas bases, algunas formaciones académicas incluso preparan, ¿verdad?, para ciertas habilidades y demás, donde te puedes desarrollar súper bien y puedes llegar con todas las herramientas que si la empresa no tiene claro cómo manejar el estrés, cómo manejar la presión, cómo manejar el personal, que es algo que suene Sí, tan lo más básico, difícil. pero si no sabes manejar, no manejar, si no entendés que lo que tenés ahí son personas y no máquinas, eso genera que haya una afectación directa. Y, por ejemplo, Totalmente. malos líderes. No tener claro, por ejemplo, cuáles son las necesidades de los colaboradores. Algunas veces cosas tan básicas como las herramientas de trabajo. No tener procesos, ¿verdad? No saber si pasa esto, qué pasa en medio. ¿Qué se hace? Demanda entre no saber y le toca resolver al que menos Sí. tal vez tiene las decisiones para hacerlo. Sí, creo que algunas veces la empresa le pone la zancadilla al colaborador más bien. Sí. Con eso, con la falta de Sí, procesos, claro. total. Sí, sí. Sí, tiene totalmente sentido. Y es que, bueno, al final nadie nace aprendido y cada agencia es un mundo, todas intentan seguir una metodología o intentan seguir una línea de bases, pero como se resuelva lo interno, el entregable, eso sí es como gente hay en el mundo, ¿verdad? Para gustos los colores que llaman. Entonces sí creo que sí, totalmente, pero influye, y ahí sí coincido muchísimo en que para mí es un tema estructural. Aprovecharé acá para decir que yo soy una persona sobreviviente de estrés laboral, de un estrés que realmente le quitó la alegría a la vida misma en esos periodos, y llegar y pensarlo de esa manera, porque como hablábamos también detrás de cámaras, cuando yo me vi en situaciones de mucho estrés y no se sabía resolver, pasó tal cosa, ok, ¿qué sigue? No sé, déjenos ver, y así te tenían 3 meses en resolver un problema. ¿Y quién sufre los 3 Claro. meses, verdad? No sabiendo qué va a pasar, en una incertidumbre. Esa incertidumbre es la zancadilla. Sí, Si vos tenés dejar. claro cómo resolver, le ahorras un montón de desgaste a Sí. tu equipo de trabajo. Y eso hace que haya más agilidad, que haya más concentración, que la productividad se sostenga. Pero si cambias todo eso por un vamos a resolver, Vamos a ver, ajá, ¿verdad? sí, que ni tan siquiera es vamos a resolver, es como vamos a ver, ¿verdad? Y ya esa incertidumbre, por supuesto que le pasa la factura a las personas. Ahí es donde yo siento que sí, hay muchas empresas que definitivamente su estructura más bien posibilita que haya un desgaste muy grande de sus colaboradores e incida directamente en la salud mental. Sí, doy fe. Y entonces, bueno, ya para ir un poquito viéndolo de esta sección, vamos a entrar a un tema que es el burnout, que es tal vez uno de los, no sé cómo decirlo, enfermedad, trastorno, ¿cuál es el término correcto para el burnout? Hay todo un debate con eso. ¿Qué Vamos a dirías ver vos? ¿Qué dice Beto que es el burnout? Para mí se convirtió en una enfermedad. Ok, entonces, entrando al tema de esta enfermedad del burnout, yo quiero que definamos acá 2 conceptos que ahora vos me dijiste que me llamó mucho la atención, la diferencia entre cansancio y agotamiento. Ok, usando un ejemplo muy, muy práctico, digamos como eh, el cansancio es como cuando vos te pegás una carrera
y sabes que parás y te sentís cansado. O sea, hay una carga en el cuerpo. O sea, hiciste una actividad y esa actividad te generó un cansancio. ¿Ok? ¿Cómo lo cambiamos? Descansando. ¿Ok? Eso lo equilibramos. El agotamiento es algo que se sostiene en el tiempo. Es como si estuviéramos haciendo una maratón y no paramos. Y ahí seguimos, Le damos y le damos y le seguimos. damos y le damos y le damos y le damos y llega, por supuesto, un momento en el que el cuerpo ya no da. Pero como seguimos corriendo, ni tan siquiera sabemos qué es por correr. ¿Verdad? De nuevo, se normaliza. Entonces no nos damos cuenta que no estamos parando y diciéndonos suave. Claro. Un toquecito. Porque vamos a ver, te permiten parar también, ¿verdad? Si estás dentro de una industria, digamos, en el campo laboral, muchas veces no hay espacio para parar, ¿verdad? Porque esta exigencia 24/7, ahora que ya no es solo la computadora, ahora es la extensión de la mano, ¿verdad? Está el celular todo el día y muchas personas incluso utilizan su teléfono celular para trabajar. Y entonces estás tratando de descansar y de repente entró un correo y de repente entró una llamada, un mensaje y te mantienes como si siguieras corriendo. Es complicado porque es una mezcla de muchas cosas. ¿Okay? Creería que el punto de partida es no escuchar el cansancio, ¿verdad? Cuando llegamos a ese punto y no paramos o no escuchamos el cuerpo, pasamos a un espacio de agotamiento y cuando ya perdemos el control, cuando ya tenemos los deseos, los pensamientos de no querer trabajar o incluso de desconexión, ¿verdad? Como en qué estoy. De repente te desconectaste de lo que estabas haciendo y cuando ya empieza el estrés laboral a incidir en tu vida personal, cuando ya la irritabilidad, las preocupaciones se van manteniendo y se van incrementando en otros espacios de la vida personal y no recibís un soporte de parte de la empresa, ahí, como decimos popularmente, estás quemado. Ya hay el nombre, ¿verdad? Y, digamos, una diferencia entre estrés crónico y burnout. O sea, ¿hay diferencia o uno conlleva al otro? Son como niveles. Yo creo que sí, o sea, podemos experimentar de primero un estrés crónico, ¿verdad? Que es como el sostener mucho estos síntomas en el cuerpo, en el desgaste, en la salud física, pero creo que el burnout es cuando ya hay un cansancio mental, cuando ya te sobrepasa el cuerpo, cuando no tienes ganas de levantarte, cuando, y ahora lo hablábamos fuera de cámaras, cuando odias los domingos porque mañana es lunes. Y eso no es algo que vos puedes experimentar en el cuerpo, ¿verdad? No es como que me duele el domingo, no. O sea, es un agotamiento que es totalmente mental. Sin romantizarlo mucho, me gusta verlo como para separarlo del estrés, que puede ser algo que pasa por lo físico más que todo, principalmente cuando es crónico. Cuando ya llegamos al burnout, es como un cansancio del alma. Cuando ya no le puedes poner explicaciones, cuando simplemente... No hay dónde señalar, no hay, me duele exacto. aquí, no hay. Cuando ya sobrepasó lo físico, ahí estamos entrando o viviendo el burnout. Bueno, como sobreviviente de burnout, justamente, yo doy mil fe de eso. O sea, llega un punto, y creo que es uno de los temas importantes, donde uno primero no lo conoce, ¿verdad? Eso no se habla, no te lo enseñan, no te dicen. O sea, vos sabes que existen las pólizas de trabajo y todo. Vos sabes que te puedes caer, te vas a doblar un pie y sabes qué hacer cuando te doblaste ese pie en la oficina. Pero que no te das cuenta cuando viene, o sea, cuando ya estás comenzando a tener este tipo de males. Aquí podemos comenzar hasta jugar a preguntar, vos me preguntas, yo a vos y todo el tema, de cómo es cómo se siente. Y creo que para entenderlo más todavía o para aterrizarlo, el tema del burnout es que es gradual. No llegas a amanecer un día con burnout, ¿verdad? Y eso hace que sea más difícil de identificarlo por ir normalizando conductas, acciones, que llega al punto en el que ya te fuiste metiendo tan de lleno en ese agotamiento, en ese cansancio del alma,
que terminas en un burnout y el punto para identificarlo es cuando ya sentís que no querés, incluso, y lo he escuchado y lo hablábamos también ahora, cuando hasta queda como un sinsentido de la vida. Sí. Ya no quiero Total. vivir, ¿verdad? Como que ese espacio laboral fue tan agresivo que empezó a eliminar otros espacios de la vida personal. Los eclipsa y algunas veces podés tener todo lo que soñaste, tener la familia, el carro, los hijos, la casa, los viajes y todo, que no alcanza cuando estás en un burnout. Sí, qué horrible suena decirlo así, como de estar quemado, porque ahora, y conforme vos decías eso, yo empezaba a recordar mi propia vivencia personal con un burnout. Y, por ejemplo, yo nunca había disociado tanto hasta que empecé con el burnout. O sea, ya estamos hablando aquí, damas y caballeros, la audiencia presente, yo he disociado en el podcast y de repente me doy cuenta, mientras estoy disociada, que me están hablando y que tengo que retomar una pregunta y ya hasta entrené a mi cerebro para agarrar lo último y guindarme de ahí porque yo ya ni siquiera puedo controlar siempre el disociar, la disociación. Es como que me quedo así y en blanco y Claro. ya no sé qué pasa, me desconecté completamente. Es como curioso, ustedes dirían superpoder tal vez, pero no. No es bonito disociarse y no controlarlo de Y cuando vas justo a por dejar de eso yo poner atención. lo meto en la categoría de enfermedad, porque son secuelas. Sí, totalmente, totalmente. Yo les digo a varios chicos que, por ejemplo, yo ya no puedo dormir más de 4 horas seguidas, no puedo, si no es con ayuda de medicamentos. Porque yo me despertaba toda la noche, hice eso, terminé eso, puse bien eso, o sea, me despertaba constantemente y llega el punto de que yo ya no puedo. O sea, ya mi cerebro dice, chica, ¿qué pasó? Entonces no puedo dormir horas, o sea, de los periodos completos de tiempo que se recomiendan, no sirven. Entonces creo que ahora la siguiente pregunta justo era qué señales podemos comenzar a notar de que estamos entrando tal vez a un burnout y creo que como decías vos es al ser un crecimiento paulatino y pues uno tal vez al inicio no lo nota y creo que tal vez, bueno, no sé si, bueno, que tal vez varias enfermedades mentales lo tienen, pero al menos con el burnout también me pasó que primero fue todo eso y después se manifestó lo físico. Porque entonces, ¿qué te digo? Caerse el pelo como se cae por esos periodos, no dormir y estar cansado todo el día porque no dormiste, dolores de cabeza tensionales, ¿verdad? Que son acá, que no, o sea, yo tragaba pastillas como loca, gotitas de CBD y todo, y nada me quitaba el dolor de cabeza hasta que me medicaron una vez con unas cosas ahí, que me tomé una y no, se me olvidó cruzar la calle. O sea, yo me tomé una de esas pastillas y yo estaba... Claro, los famosos Y ya inhibidores. no, entonces uno dice, no es sano llegar a eso. Entonces, parte de esa sintomatología, uno la siente cuando ya llega al tema físico. Algunas puedes identificarles. Igual, es que es tan complejo por lo normalizado que está, que algunas sí se pueden identificar. El tema de la irritabilidad. Sí. O sea, el tema de Sí, también. comer frente a la computadora. Sí, O sea, sí. eso puede ser un antecedente, ¿verdad? Puede ser la antesala a llegar a un burnout. Sí. Pero, otra vez, Sí, uno se vuelve ¿verdad? mecha corta, además, ¿verdad? Uno ya no aguanta nada Claro. sin que se quiebre. Y es que el quebrarse no siempre va a ser en enojarse. No sé si vos has visto el meme de una lloradita y a seguir trabajando. Exacto. O sea, como no es normal, creo yo, tener que llorar en el trabajo, Sí. Y ojo, diría. y el meme por lo menos te da un espacio para parar a llorar. Lloradita. Hay mucha gente que está trabajando y llorando al mismo tiempo. Sí, ¿verdad? también Que me es he visto peor. que uno se frustra muchísimo. Bueno, yo vi casos durante ese periodo que fue un pico de estrés laboral, que se despiertan urticarias, comienzan a tragar automedicaciones, ¿verdad? Porque no hay ni tiempo de ir a decir, hey, me estoy, ¿verdad? Bueno, Entonces... ese es un indicador. No hay tiempo. Te puedes imaginar que no puedas sacar tiempo para poder ir a atenderte, para ver tu salud física, porque ya ahí se están manifestando todos estos síntomas físicos. Pero sí, definitivamente el tema de la caída de pelo, el tema de las discusiones constantes, este estado de alerta constante. ¿Verdad? Hay gente que le hablas y te responde y no sabía que estaba respondiendo.
Sí. ¿verdad? Porque están Tan con al un por default. nivel Ajá. casi que violento de alerta, de que cuando estás al frente o estás en un espacio, por ejemplo, siempre tienen que participar, ¿verdad? Porque si no participan, no se sienten que Que hicieron algo está, ahí. sí, sí, y digamos, entrando ya en el tema de la industria que estábamos hablando al inicio, yo, a mi parecer, aquí podemos debatirlo, yo siento que justo todo este tipo de elementos de no tener tiempo, de estar en esto, no hay datos, no les voy a hablar con datos, aquí no, no, aquí es meros opiniones. Este, Es vivencial. sí, exactamente, la pura experiencia, lo empírico. Yo diría que en la industria publicitaria tiene que haber muchos casos de burnout. Arroba comunidad, arroba colegio de psicólogos, psicólogas de Costa Rica, tiene que haber mucho porque justo vos pasás en un, ¿verdad? Que no te vas a dar cuenta. Recordaba también ahorita de que a mí algo que me pasó, también algo curioso cuando estaba en esos periodos, fue que yo estaba tan acostumbrada a levantarme al filito de entrar, empezar a trabajar, comer frente a la computadora, seguir trabajando hasta las 10, 11 de la noche corrido, que a mí no me daba sol en todo el día y eso me desencadenó a mí muchos problemas y ahí me di cuenta de la importancia de asolearse en horas sanitas antes del mediodía y después eso luego, pues cuando lo traté con mi psicóloga en su momento, ella me decía, no, usted tiene que darle algo de luz, o sea, salga un ratito, respire, porque la ausencia del sol, también aprendí que la vitamina D solo a través del sol la podemos obtener, o poniendo hongos a solear. El hongo sí la absorbe y luego el honguito puede Ah, esa no adquirirla, me la pero sabía. no hay otras maneras de obtener esa ayuda del sol. Y el haber estado en eso, Sí. corre, ¿verdad? No me dejó ni siquiera ir al sol. Y todo esto se detonó muchísimo con la pandemia. Todos en la casa, encerrados, pues no había mucha manera de hacerlo, entonces ahí fue donde se detonó la mayoría. Sí. Entonces, pues, vivencias y situaciones pasan. Total. En la experiencia clínica con algunos pacientes he trabajado esto que decías de las desconexiones, las famosas pausas activas, ¿verdad? El poderlas tomar y que la pausa activa sea justamente anda a darle una vuelta a la cuadra. Salí. Sí, aunque Sí. sea. O sea, no te están pidiendo No, no, no. entrena, No, no, levanta. no, no. Porque al final sí necesitas, el cuerpo necesita la vitamina D, pero vos necesitas un minuto de paz. O sea, necesitas desconectarte para poder conectar un poquito con vos, porque al final la computadora se vuelve una extensión del cuerpo y muchas veces más importante que todo lo demás. No dejas que la compu se te apague, ¿verdad? Sí, nunca, nunca. La Nunca. pobre lleva Siempre va a estar encendida ahí 6 meses. encendida. Ajá. El cargador siempre lo tenés mapeado dónde está y todo, pero se te olvida desayunar. Es como, Sí, qué triste. ¿verdad? Qué tristísimo. Qué difícil tener que hablarlo así tan cruelmente, pero es cierto. Por eso es tan importante tratar de verse en el espacio, cómo me estoy comportando, cómo me está incidiendo en lo que puedo considerar la cotidianidad del mundo laboral. Y cuando empezamos a vernos, cómo nos desenvolvemos, cómo vamos llevando el día a día y cuánto ese día a día laboral está incidiendo en lo personal, ahí es donde deberíamos de frenar, parar un toque y decir suave. Si esta vara está sobrepasando, no el horario de trabajo, los límites, la diferenciación entre lo laboral y lo personal, ya ahí deberíamos de empezar a tomar medidas, acciones antes de llegar a un burnout. Y digamos, ¿cuáles dirías vos dentro de la experiencia, la gente que has visto, conocido o leído sobre, que son las consecuencias más fatales que podría dejar un burnout en una persona? Uy, probablemente haya un montón y probablemente no vaya a mencionar todas, ¿verdad? Pero creo que de las más, sin querer exagerar o caer en el amarillismo, el suicidio es una, definitivamente, se vuelve un recurso Sí, una eh, forma de parar de que parar. no hay. Sí, exacto. Vamos a ver, cuando conscientemente no puedes hacer una pausa, tenés que cortar el cortarse, Sí, el sí. autoflagelarse, Quebrarse. o Todo. sea, los problemas en las relaciones personales. Hay gente que se vuelve exageradamente social buscando un espacio de desahogo
o hay gente que se aísla totalmente. ¿Okay? Va a depender mucho, por supuesto, de los recursos que tenga la persona, pero sí creo que muchas de las consecuencias son violencia. Lo vemos en las calles a cada rato. Sí. Ahora, presas para Sí, tirar para ahora arriba. pasó un carro y se baja alguien con un bat. Claro, y hace poco pasó algo de esto mismo, no voy a decir la marca para no echarle más sal, más tierra, de una persona que se le atraviesa a un colaborador de una marca y dice, baja inmediatamente a golpearlo. O sea, perdió totalmente la noción de que anda trabajando, ¿verdad? De que está representando una marca. Digo, el carro súper brandeado, la persona Sí, no, con la no camisa, había con la de ropa cómo de trabajo. zafarse de que ahí trabajaba. Claro, pero al final es muy fácil decir, este mae dejó mal la marca. Y no estoy diciendo que la marca lo hizo bien o mal porque no sé cómo trabajan con su personal, pero también habría que preguntarse cuál es el ritmo de trabajo que lleva esa persona, ¿verdad? Y cómo eso está incidiendo también en esa señal de alerta y de amenaza también de todo el que lo rodea. De que si Sí, alguien se te total. atravesó, mae, hay que ir a romperle la jeta. Sí, sí, eso es lo único. Por eso te decía, una mecha muy corta porque ya, yo creo que incluso si uno lo pone visualmente es como, ya no me cabe nada más. O sea, ya mi cabeza está tan llena que ya no estoy dispuesta a aguantarla de nadie, por eso. Bueno, y me imagino que también las adicciones se pueden potenciar muchísimo durante este tipo de periodos. Sin Las más caer en un fuertes, sí. tema polémico, porque Sí, sí. definitivamente puede ser muy polémico, muchas veces las adicciones se utilizan como un recurso regulador más bien, Como para poder lidiar para poder con el lidiar día a con eso. día. Claro, se vuelve una consecuencia Sí, sí, muchas acaba veces siendo, grave, pero sí ¿verdad? es Pero una forma. en el proceso muchas personas utilizan el ejercicio del gimnasio y otras utilizan el pegarse un jaloncillo. Sustancias y Exacto. qué fuerte. Y digamos, dirías que el burnout, porque ahora lo habíamos hablado a través de si el estrés, la carga de estrés es personal o estructural, dirías que el burnout es consecuencia de un mal liderazgo, de una mala administración Sí, sí, directamente. claro. El líder puede ser tan inspirador como el más agotador de todos. ¿Por qué? Porque al final el líder es el que debería marcar la pauta, el que marca los límites, el que marca las cargas, ¿verdad? El que debería estar ahí pensando si la persona está pudiendo con lo que tiene o cómo le está yendo con lo que está haciendo. Si no lo ves, si lo normalizas, te terminas afectando, quemando. Entonces yo pensaría que el líder es el que pone la gasolina Para que uno acabe y quemadito. la empresa enciende la chispa para Qué que se queme el fuerte. colaborador. Ahí me lo editan, esa parte. O lo cortan, no sé. No, que es así como está. Porque justo, de hecho yo siento que, y lo que hablábamos ahorita también detrás, las jefaturas, más que pensar únicamente en la productividad de la empresa, también tiene que pensar en las personas que tienen ahí. No son máquinas, son personas que sienten que una computadora, hasta una computadora se agota porque se calientan a veces y hay que darles aire, no lo va a necesitar una persona. Entonces creo que sí acaba siendo un catalizador importante, las Sí. personas. Y ahora, ¿el burnout se cura como una enfermedad? Sí, Sí, es posible. sí. No se cura con vacaciones. ¿Okay? Definitivamente Ojito, cuidado. no se cura con vacaciones. No se cura con días libres y mucho menos para irnos a la industria con una pizza. ¿Okay? No, definitivamente. Se cura con espacios, se cura con entender, con conocer al colaborador, se cura con entender tu cultura. Si la hay y está mala, buscar corregirla. Y si la cultura es el detonante muchas veces, también en buscar los recursos para mejorar. Entonces, creo que sí se puede curar. Tampoco creo que el renunciar lo cura, porque vos renuncias del espacio de trabajo, pero el bultito te lo vas a seguir cargando. Sí, es que ya tenés una herida, o sea, ya tenés una marca que es
difícil tal vez, o sea, yo creo que además debe ser una de las enfermedades que a largo plazo, o sea, ya es triste pensar que una enfermedad de estas se iguale con enfermedades más crónicas o más deteriorativas tal vez, porque no, bueno, yo al menos, yo llevo 4 años y no siento que esté curada. A pesar de que sí estoy mejor, gracias a Luz, no siento que esté curada porque sigue habiendo secuelas, sigue Sí. habiendo heridas que Y ahí no sin, se van tan fácil. total, y ahí tampoco sin salir a vender, ¿verdad? Pero creo que ahí es donde también se vuelve importante, necesario, un espacio personal de desahogo, como la terapia psicológica, por ejemplo. ¿Por qué? Porque, como partiendo del ejemplo que pusiste, como de la analogía más bien de que es una herida, si la herida simplemente la dejas abierta, si ya reconociste que hay una herida y no le haces nada, se te puede infectar, o sea, puede pasar más. Como el burnout es gradual, ¿verdad? No llega de golpe, así también es la forma de cura, ¿verdad? En espacio de terapia, trabajando mucho de lleno eso, validando desde el lado, por supuesto, de los profesionales en salud mental, validando lo que la persona siente, porque muchas veces, y creo que ahora también lo conversábamos en off, se cargan muchas culpas, Sí. ¿verdad? Como es que no rendí, porque resulta No pude. que yo llegué a un espacio donde todos la palmaban y como yo no logré sostener eso y los demás siguen palmándola, entonces es culpa mía porque no lo hice. Sí, yo ¿Verdad? soy el error, yo soy el que Claro, falló. entonces cargar con eso muchas veces nos invisibiliza a nosotros mismos de lo que estamos pasando. Entonces creo que el espacio de terapia, cuando se puede, por supuesto, ayuda mucho a generar esa validación, ese entendimiento y gradualmente, así como llegó, también debería de irse. Eso me lleva y queda como el gancho perfecto para que pasemos ya a la última sección de esta parte, que tiene que ver con el autocuidado. Porque sí, evidentemente las empresas tienen un porcentaje de responsabilidad muy alta De en este incidencia. tipo, esa palabra, en este tipo de temas. Pero también puede haber pequeñas acciones de autocuidado que en este caso nosotros, los sobrevivientes de este tipo de situaciones o personas que los vayan a vivir, porque a veces, de hecho, una de las últimas preguntas del bloque anterior era, uno se puede quemar hasta en el trabajo que ama, porque no es verdad, no tengo que odiarlo para quemarme, es nada más el rendimiento que toma. Entonces, ¿qué acciones puedo tomar yo? Porque justo si estás trabajando en lo que amas, ¿qué puedo hacer yo para que esto no me supere? Y me voy a detener antes a la pregunta, porque me parece muy interesante. Pensaría, y creo que la experiencia, igual no tengo datos, no No tengo existen. los datos para sostenerlo, pero creo que la experiencia sí me permite hacerlo, que muchas veces podemos caer más rápido en un burnout con un trabajo que nos apasiona que con uno Que que no con nos lo que gusta. odiemos. Porque si no nos gusta es muy fácil mandarlo al carajo. A menos que haya una necesidad de fondo y hay que sostenerlo, ¿verdad? Que también puede pasar, o pasa más bien mucho, pero también esta autoexigencia, porque esto me apasiona, porque esto me Porque es lo que gusta, yo porque escogí, quiero, es el porque trabajo que claro, yo porque quiero quería, desarrollarme y lo trabajo de mis terminamos sueños. romantizando tanto que nos autoexigimos demasiado. Y si del otro lado hay una organización que más bien te va echando, ¿verdad? Un poquito más de gasolina al asunto, el burnout es muy, eh, es muy posible que se vaya dando. ¿Okay? Ahora, con el tema del autocuidado, es muy difícil reconocerlo, eso sí creo que es importante. Las personas lo primero que tienen que hacer es identificar los síntomas, que hacer como este autoanálisis de, suave, una pausa de por qué estoy haciendo esto. Me he dado cuenta que eh, a la clínica llegan pacientes hablando de problemas familiares, ¿verdad? Y cuando empezamos a hilar un poquito más y empezamos a escarbar en su historia, en su día a día, llegamos al trabajo y no lo habían considerado. Entonces, también seamos autocríticos con lo que estamos haciendo, porque pasamos más tiempo en el trabajo Que con la familia. que con la familia, es decir, que en la casa, pero ahora pasamos mucho tiempo en la casa, que eso es uno de los problemas también, ¿verdad? Creo que
uno de los autocuidados más importantes es lograr desconectarse aun cuando estemos en la casa. Separar ese espacio. Preparemos un espacio en la casa que sea de trabajo. Que no andemos con la compu bailando por toda la casa, porque contaminamos todo ese espacio de lo laboral. Entonces, Sí, ya no, luego acostarse parar, ¿verdad? De que hay gente, aquí duermo. hay no gente que, trabajo. exacto, que trabaja en la cama y literalmente se despierta y está trabajando. Entonces, ¿cómo desconectarse de eso? Sí, si incluso estás acostado y está sonando el teléfono a la par. ¿Okay? Entonces, una de las cosas es separar. Aun cuando estés en teletrabajo, que es un beneficio buenísimo, que ayuda a la salud mental de las personas, nos evita presas, desplazamiento, un montón de cosas. Pero si no lo logramos separar, nos afecta y empieza a traslapar en espacios personales. ¿Okay? Entonces creo Sí, que... la línea es muy delgada, pero hay que saberla marcar. Ese es Total, es eso. Entonces, marquémoslo, perdón, por ahí el tema de tener un espacio, si está dentro de las posibilidades de las personas, asistir a acompañamiento terapéutico desde la psicología, sería genial. Levantemos la mano en el espacio laboral. Yo creo que ese es un tanteo muy bueno, porque al final, si vos levantas la mano y no te escuchan, como decía el dicho, ahí no es. Si Sí, levantas la mano y validan, se preocupan por lo que estás pasando, no solo podés empezar a mejorarlo, sino que también validas que tenés una organización que se preocupa por vos. Entonces, como que esta validación es muy importante, pero para eso tenemos que reconocerlo. El ejercicio, la actividad física ayuda, claro, pero es una curita, no resuelve. ¿Okay? Te permite como desconectarte, te permite ir generando otros espacios. Sí, es una muy buena acción personal, como que no puede ser como control de mi cuerpo, lo puedo tener así. Sí, y vamos a ver, si eso te sirve para desconectarte del espacio laboral, hacelo. ¿Okay? Sí. Cualquier acción que sobrepase Que lo permita laboral desconectar. es bueno. ¿Okay? Pero también no nos carguemos de acciones, no nos carguemos de hacer. Más responsabilidades. Sino las pausas de descanso, dormí. ¿Sí? Prepara tu espacio. A mí me gusta hablar mucho de rituales, sin meternos a la profundidad de la palabra, ni mucho menos, pero chineate un poquito. ¿Sí? Hacete un ritual para dormir, para desconectarte. Tómate un tecito antes de dormir, léete un libro. Medita. O sea, Sí, la meditación, cualquier cosa que no necesariamente evoque a tener que hacer una acción física. Porque si venís del trajín, lo que hablábamos ahora del agotamiento, que es como una maratón sin pausa, sin parar, y lo cambiamos por ir a levantar pesas y a correr y hacer y todo, simplemente estamos cambiando, le ponemos un velito a lo que estamos haciendo. Pues lo maquillamos más bonito. Exacto, pero la autoexigencia del cuerpo se mantiene. Ok, y habiendo trabajado en esta industria, habiendo visto casos, conocido personas y sabiendo tanto el tema de fondo, ¿cuál sería tu visión o tu percepción que pueden hacer las organizaciones y los colaboradores para evitar llegar a un burnout de este nivel? A nivel estructural, para mí se debería de contar con un departamento de recursos humanos, pero con un departamento de recursos humanos capacitado. No es poner a cualquier persona. Creo que la organización debería de empezar por ser exigente con su gente de recursos humanos, y las personas que forman parte de la unidad o el departamento de recursos humanos también deberían de ser exigentes con la organización, de tener las herramientas para poder trabajar con las personas. Generar espacios reales con los colaboradores. No agarrar lo que funciona en otro lado y forzar para que funcione porque en el otro lado sonó bonito o porque le hicieron mucha bulla, porque se volvió popular. No es lo que está de moda, porque muchas veces lo que necesita mi empresa no es necesariamente lo que le funciona a otra. ¿Okay? Entonces, conocer a tu gente, enfocarse en desarrollar técnicas, en desarrollar espacios
que vayan más allá de lo laboral. Por ejemplo, metamos la salud mental en los espacios laborales, hablemos de salud mental, no, lejos de comprometer a la empresa, más bien abre una ventana de posibilidades para poder trabajar con las personas, pero también para que la empresa pueda identificar hacia dónde se puede desarrollar o enfocar los esfuerzos. No dejemos el departamento de recursos humanos como el de fiestas, como el de despidos, como el de contrataciones o como el de planillas, que también pasa en algunos lados, sino más bien démosle un espacio activo que valga ese espacio, pero para eso tenemos que tener a las personas capacitadas y si ya lo tenés, capacitalas. ¿Okay? Sí. Entonces creo que eso, el propiciar espacios seguros, que la persona tenga un espacio de denuncias, por ejemplo, que sea anónimo, realmente anónimo, ¿verdad? Que no se tomen esas acciones. La escucha activa es muy importante, pero no sirve de nada si no sabes hacer con lo que escuchas. Entonces también saber que tenés que tener un protocolo, un plan para accionar en caso de una situación. ¿Okay? Por ejemplo, si tenés una denuncia, y muy bonito, habilitas un espacio para denuncias, pero llega una denuncia, ¿y qué haces con eso? ¿Verdad? Tenés que tener ese espacio. Entonces creo que hay muchas oportunidades. Creo que ahora y la industria de la publicidad te permite hacer mucho porque está la creatividad. Sí, ¿verdad? Claro. Tenés perfiles profesionales que son muy creativos, que son muy artísticos. Entonces también aprovecha a desarrollar y a potenciar el talento de las personas más allá de solo el espacio laboral. Pues me parece muy bien. Muchas gracias, Beto, por haber venido hoy a este episodio y la verdad hablarnos de este tema que es, tal vez la gente no lo dimensiona, porque si no lo ha vivido o tal vez ni siquiera le podía poner un nombre a lo que estaba sintiendo, pero son conversaciones importantes para tener en los espacios de trabajo y más ahora que creo que estamos en la época ideal donde se está hablando de salud mental, donde las organizaciones están intentando hacer un poco más por la salud mental de la gente. Pequeñitos esfuerzos son agradecidos porque antes cero las pizza parties, ¿verdad? Eran un tema. Entonces, muchísimas gracias por acompañarnos, a quienes nos están viendo o escuchando. Importante identificar las señales, poner límites y si necesitan apoyo o ayuda, saber que existen los canales correctos hasta el 911, inclusive de ser necesario. ¿Alguna reflexión final para este episodio y este tema? Yo creo que reconocer que es un problema real. Eso creo que es importantísimo porque algunas veces lo escuchamos en TikTok, ahí salen ahí a cada rato sí, conversaciones al respecto, y claro, pero lo vemos como una realidad muy alejada y pasa. Y aprovechemos también que estamos en un buen momento, todavía falta mucho camino que recorrer, pero estamos en un buen momento en el tema de la salud mental. Creo que si algo bueno nos dejó la pandemia es justamente poder validar lo que sentimos. Porque el aislamiento nos dejó el vernos en un espejo todos los días, ¿verdad? Y el tener ese espacio de... Tener que lidiar con nosotros. Exacto, de tener que verse y decir como, ups, ¿verdad? Aquí hay cosas que hay que atender. Entonces, validemos lo que sentimos, busquemos ayuda de una persona profesional. Creo que eso es muy importante, porque gurú de la salud mental hay un montón, pero... Sí, y la hiperconexión en redes también nos hace creer que puede estar. Pero bueno, Beto, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a todas las personas que nos vieron y nos escucharon. Recuerden que pueden encontrarnos en redes sociales y en distintos canales como Lado B by Brandy. Y nos vemos la próxima. Este podcast fue producido por Brandy, Creativity and Technology.